Al final de este vídeo vas a poder calcular tú mismo cuánto cuesta cada vuelo del Falcon, cuánto contamina y lo más importante, qué tiene todo eso que ver con este ordenador que alguien me ha enviado. Hola, soy Edu. Me recordarás por vídeos como este, un reloj barato en sumergible 5.000, 6.000, 10.000 metros y este otro. ¡No! El avión presidencial es una aeronave de la cual disponen los presidentes de gobierno o mandatarios de un país para realizar tareas como visitas oficiales, reuniones importantes o situaciones de emergencia. En Alemania tienen dos Airbus A340, en Estados Unidos tienen el Air Force One, que es un Boeing 747, y en España tenemos 5 Falcon 900 de la compañía Dassault. El Falcon 900 es un avión ejecutivo de largo alcance fabricado por Dassault Aviation. Con su elegante diseño y potentes motores, el Falcon 900 ofrece un rendimiento excepcional y comodidad inigualable. Con capacidad para transportar hasta 14 pasajeros, incluidos los 2 pilotos, cuenta con una espaciosa cabina que puede configurar para adaptarse a diversas necesidades. Su alcance de vuelo, más de 7.000 kilómetros, permite realizar viajes transcontinentales sin escalas, ya sea que estés persiguiendo el éxito o escapando de tus problemas. Ahora puedes hacerte con un Falcon 900 por el módico precio de 24 millones de euros. Consigue el tuyo antes de que te lo quiten. ¿Dónde está la intermitencia de aquí de...? Este avión ha sido utilizado por todos los presidentes de la democracia española, por Felipe González, José María Aznar, y hemos dedicado tiempo ayer por la noche, José Luis Rodríguez Zapatero, hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar. Mariano Rajoy, va a subir el IVA de los chuches, Pedro Sánchez. ¿Se ha fumado alguna vez un canuto? Paso palabra. Y lo cierto es que este avión cuesta una pasta, tanto en mantenimiento como en los viajes. Pero para hacer todos estos cálculos habría que hablar con un ingeniero. ¿Conocéis alguno? Lo primero que tienes que saber es que este avión no lleva un motor normal, lleva un motor a reacción, no son como los motores de tu coche. El Falcon 900 lleva 3 motores turbofan TFE 731-5BR-1C. Toma, del tirón lo he dicho. De la casa Honeywell. Vaya nombrecito, parecen de Sony. Y no lleva uno solo, lleva 3. Y tampoco consumen gasolina, ni gasoil. Estos motores van alimentados por una mezcla de hidrocarburos que se llama Jet A o Jet A1, que es una evolución de lo que antes llamábamos queroseno, que eso seguro que os suena. El componente principal del queroseno es el decano, pero en este caso es una mezcla de un montón de hidrocarburos distintos, así que lo que voy a hacer es coger una fórmula media. Esta molécula como tal no existe, es una composición media de todas las moléculas que componen el combustible Jet A1 y solo la vamos a utilizar a efectos matemáticos. Está compuesta por 11 átomos de carbono y 21 átomos de hidrógeno, y como es una molécula que no tiene nombre, vamos a bautizarla, la vamos a llamar Falconio. ¿Qué os parece? Pues venga, vamos a hacer cuentas. Vamos a tener en cuenta dos cosas. El combustible vamos a tomar que es 100% falconio. Y la segunda es que vamos a suponer que toda la combustión del falconio es íntegra. Todo el combustible que va a entrar en el avión se va a consumir, no se va a desperdiciar nada. Cosa que es ser un poquito benévolo porque en la realidad no se consume íntegramente y hay que inyectar más. Por lo tanto, el gasto en la realidad sería superior. Lo primero que voy a calcular es la reacción estequiométrica. ¿Qué es eso? La reacción estequiométrica es lo que te dice tu madre a la hora de preparar un arroz con tomate. 2 tazas de arroz, 1 litro de agua, 1 lata de tomate y 2 cabezas de ajo, por ejemplo. Es el número de unidades completas que entran en una reacción y equivalen al número de unidades completas que salen de esa reacción. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Pues vamos a calcular cuál es la relación estequiométrica, que viene a ser, pues eso, la receta de qué reacciona y qué se genera en esta reacción química. Es la fórmula general de combustión de los hidrocarburos. Como podéis ver, interviene una molécula del hidrocarburo, que es carbono más hidrógeno. También interviene aire común, porque si no, no se puede quemar, y si no, no hay esa combustión. En lo que genera, da agua más dióxido de carbono más nitrógeno. Pero no sabemos en qué cantidades, eso es lo que hay que calcular mediante los numeritos que estáis viendo aquí, a excepción de estos dos que sí que sabemos cuánto valen, 11 y 21, porque lo hemos visto antes. El hidrocarburo reacciona con el aire. Sí que sabéis que el aire está compuesto del 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. Vale, sí que es cierto que hay otros químicos, pero son tan pequeños lo que hay que no los vamos a tener en cuenta. Y eso lo tenemos que poner como una relación molar. Tendríamos que de cada una parte 0,21 es de oxígeno y 0,79 es de nitrógeno. Cada mol de oxígeno, porque es 0,21 entre 0,21, nos daría un mol de oxígeno, tendríamos 0,79 entre 0,21 y nos daría 3,76 moles de nitrógeno. Así que el aire común está compuesto por un mol de oxígeno
y 3,76 moles de nitrógeno. Y ya podemos sacar el resto de datos. Es el momento de calcular los valores de A, B, C y D, que como os he dicho antes, no tengo ni puta idea. Pero sí que sabemos cómo son las moléculas finales conformadas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, así que solo tenemos que sacar cuánto de cada hay en cada una. Eso es fácil, porque fijaos, tenemos que de carbono tenemos la M, que es igual a los carbonos finales que hay, es decir, como en origen tenemos un carbono, al final tendremos un carbono. No es un 1, es una M, así que los carbonos que hay al final son los mismos que al principio. ¿Que tenemos una C? Pues al igual es una M. Número de carbonos iniciales igual a número de carbonos finales. Con el hidrógeno ya la relación no es 1 a 1, sino que empezamos con 1 y acabamos con 2. Eso es equivalente a N, por lo tanto hay que dividir entre 2. Nos quedaría P igual a N medios. Esto que tenemos aquí es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No me voy a poder explicar todo porque si no el vídeo duraría bastante más y lo único que quiero enseñaros es que el resultado es el que os estoy marcando en rojo. Esos son el número de moles de cada componente, tanto los que se consumen como los que se generan. Ya tenemos la reacción ajustada, es decir, la cantidad de combustible que se combina con el oxígeno y que tiene como resultante agua más dióxido de carbono más nitrógeno. Ahora, para calcular la relación entre el aire y el combustible, lo que hay que saber es cuánto hay de cada en gramos, cuánto pesa. Para calcular el peso molar del falconio, lo que tenemos que hacer es saber cuánto pesa cada átomo del componente, cada átomo de esa molécula. Sabemos lo que pesa un átomo de carbono. Como aquí tenemos 11, pues tendremos lo que pesa el átomo de carbono, que son estas unidades, por 11. Más los 21 hidrógenos que tenemos aquí, 21 por lo que pesa el hidrógeno. Es decir, que un mol de falconio pesa 153,284 gramos. Ahora hacemos lo mismo con el aire que se va a quemar. Un oxígeno que tenemos aquí, lo multiplicamos por lo que pesa esta molécula de oxígeno, que tiene aquí 2 oxígenos, y son 32 gramos, más 3,76 nitrógenos. ¿Vale? Con el 2 aquí porque es una molécula de nitrógeno. 3,76 por 28 más 1 por 32 y tendríamos 137,28 gramos por mol de aire. Y ahora finalmente lo dividimos. Vamos a dividir la masa del combustible entre la masa del aire y nos va a salir la relación entre aire y combustible. Pues multiplicamos un mol de falconio, porque tenemos aquí el 1, por lo que pesa cada mol, que es 153,284 gramos por mol, dividido entre lo que pesa el mol de aire, pero multiplicado por la cantidad de moles de aire que hay, que son 16,25. Así que 16,25 por 137,28, y estos serían los gramos de combustible que se queman por gramo de aire. Pero si le damos la vuelta, es decir, 1 dividido entre esto, nos da la inversa, que es 1 gramo de combustible va a necesitar 14,5533 gramos de aire. Ya sabemos cuánto aire necesita para cada gramo de combustible. Otra cosa, los motores del Falcon tienen un bypass radio idiomas de 3,7, que es la relación existente entre el aire que entra directamente al motor y el aire que rodea el núcleo del motor. En aviones como en el Eurofighter, ese BPR es 0,4, así que prácticamente todo el aire que entra al motor va directamente al núcleo del motor. Y en aviones como el Falcon 900, ese BPR sube hasta un 3,7, lo que significa que hay más cantidad de aire que pasa por el fan en vez de por el motor. Esta M que veis aquí es la cantidad de aire que entra en el motor, y la marca nos dice que a 800 km por hora este motor traga 14,7 libras de aire por segundo. Es una salvajada. Esto lo vamos a pasar a kilogramos y nos daría 6,6678 kilogramos por segundo, que es lo que traga de aire. Los motores turbofan tienen dos partes por las que circula el aire. La primera sería el propio motor donde entra el aire a quemarse, y la otra sería la que va por el fan, la F, que es la hélice que empuja el aire hacia detrás, pero no quema el aire, únicamente lo empuja. Así que el aire total que entra en el motor sería el sumatorio de la masa de aire que pasa por el fan y la masa de aire que pasa por el núcleo. La C es de core, de núcleo del motor.
También tenemos que el BPR, que lo hemos dicho antes, era de un 3,7. El BPR nos indica cuánto del aire que entra pasa por el fan y cuánto pasa por el núcleo del motor. Si os dais cuenta, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y es muy fácil de resolver. Y nos va a dar que la masa de aire que entra en el motor son 4,7 veces la masa de aire que entra en el núcleo del motor. Hacemos la división y nos va a dar que en el núcleo entran cada segundo 1,4186 kilogramos. Cada segundo. Y como ya tenemos de antes, ¿cuál es la equivalencia entre gramos de aire y gramos de combustible? Ya nos va a salir directamente que este motor quema a 800 km por hora y a esas condiciones de altitud, entre 10 y 12.000 metros, 96,4648 gramos de combustible por segundo. Pero claro, no estamos haciendo el cálculo por un segundo en un motor. Este avión lleva 3 motores y además estamos haciendo el cálculo por hora de funcionamiento. Así que si hacemos la cuenta, nos va a dar que 96,4648 gramos por segundo lo multiplicamos por 3600, que son los segundos que hay en una hora, y además esto lo tenemos que multiplicar por 3 motores que tiene este avión y nos da como resultado la densidad de este combustible son... Y si estos kilos lo dividimos por la densidad del Jet A1, que es esta, pesa cada litro 0,8 kilos más o menos. Eso lo dividimos entre Calculadora, pero el resultado es 1295,79, ¿ok? litros por hora. Ahora vamos a multiplicar por lo que cuesta un solo litro, que a día de hoy cada litro de Jet A1 cuesta 0,577 céntimos. Y eso nos daría 747,67 euros por hora de vuelo. Estos cálculos están sujetos a cierto error. De hecho, como os he dicho al principio del vídeo, estos motores no son completamente eficientes. No son, de hecho, probablemente haya que inyectar más combustible del que se termina quemando. Así que, en base a lo que me ha dicho la marca, el combustible quemado sería entre unos 200 litros menos y unos 200 litros más. Y haciendo la media saldría que este avión quema alrededor de 1315 litros por hora. Lo cual cuadra prácticamente al 100% con la media de los últimos 50 viajes que ha hecho el Falcon 900B sacados de la página web Falcon Despega, que coge datos oficiales medidos del transpondedor que está instalado en cada una de estas aeronaves. Como hemos visto en las reacciones químicas del principio del vídeo, también sabemos cuánto carbono se genera, y siguiendo los cálculos de todo el combustible que se consume, también sabemos cuánto carbono se genera. Unos 3.300 kilos por hora de vuelo. Fijaos que un coche genera en un año 4.600. Sin embargo, hay empresas como Acer que se han empeñado de hacer este mundo un poquito más limpio. Y uno de sus últimos modelos, una de sus últimas líneas de producción, incluye utilizar materiales reciclados. De hecho, mucho del plástico que tiene este ordenador está obtenido de plástico que está flotando en el mar. Las teclas, la carcasa, el touchpad, todo eso prácticamente al 100% es material reciclado. Y no solo eso, sino que además durante la fabricación se produce la ínfima parte de carbono. Haciendo cuentas, más de 1000 horas de vuelo se podrían fabricar en torno a unos 800 de estos ordenadores. Por cierto, si eres nuevo y acabas de llegar, aquí te dejo este botón para que te suscribas a mi canal, este vídeo que es el último que he subido y este otro que YouTube dice que te va a encantar. Ingenieros...